Este día vamos a reflexionar sobre una pregunta, y es esta que está en su pantalla. ¿Estará el mundo preparado para aceptar el nuevo orden mundial después del coronavirus? Parece que sí, pero dependerá si Dios le permite a los Estados Unidos que juegue su papel en un futuro cercano. ¿Y por qué digo parece que sí? Porque según dicen los sociólogos, siempre que hay calamidades y desastres, estas producen en la gente cuestionamiento, ansiedad, sugestionabilidad, cosas que son requeridas para que las personas se sientan movidas a abandonar los viejos valores del pasado y a creer de una manera diferente. Y como se sienten débiles, son más susceptibles a que alguien poderoso los lidere. Y hasta se vuelven religiosos, tal como hemos visto en algunos presidentes del mundo. Veamos el siguiente video. En medio de la crisis mundial desatada por el coronavirus, distintos líderes políticos y mandatarios de varios países han hecho un llamado a la oración. Desde el presidente Donald Trump hasta el ex candidato presidencial costarricense Fabricio Alvarado han reconocido la importancia de acudir a Dios en estos momentos. Alvarado recalcó la importancia de la oración a través de un mensaje en redes sociales. También oremos. Claro que sí, ¿por qué no? Sé que somos muchísimos quienes ya lo estamos haciendo en Costa Rica y millones de personas en el mundo, sin importar credos religiosos. En algunos países hasta sus presidentes se han unido también a orar y a pedir sabiduría a Dios. Poco importan las burlas. No nos ha avergonzado nunca decir que nuestra confianza está en Dios. El presidente Trump proclamó el pasado domingo 15 de marzo como Día Nacional de la Oración por todos los estadounidenses afectados por la pandemia del coronavirus y por nuestros esfuerzos de respuesta nacional. El ejemplo de Trump fue seguido por su homólogo guatemalteco Alejandro Yamatei, tras anunciar más medidas para contener el avance del nuevo coronavirus en su país. Yamatei invitó a los guatemaltecos a que este próximo sábado 21 de marzo sea un día de ayuno y oración. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo este sábado. Previo al domingo, al Día de Dios, hagámoslo el sábado. Unámonos los guatemaltecos en ayuno, en oración, y hagamos nuestras las peticiones para que Dios bendiga a Guatemala. En El Salvador aún no se reportan casos de coronavirus, pero el presidente Nayib Bukele reconoció que el virus ya podría haber entrado al país. Llamaron la atención sus palabras al finalizar la cadena nacional que sostuvo el salvadoreño este lunes. Es un Estado laico y es un Estado que permite libertad de culto. Sin embargo, vemos muchos creyentes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salve a la mayoría de salvadoreños. Yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, también instó a la población a mantenerse unida en oración para que Dios proteja al país del coronavirus. Pero nunca tenemos que olvidar tampoco el campo espiritual, una familia junta en oración, el poder de la oración. Estoy seguro que va a proteger a nuestra nación, que Dios va a proteger al Paraguay. Entonces les pido y les agradezco a quienes ayer se unieron en cadena de oración en toda la República, transmitiendo un mensaje de paz, un mensaje de unidad que necesita nuestra nación. Y yo estoy seguro que Dios va a seguir bendiciendo al Paraguay y va a proteger a nuestra nación. Entre los mensajes difundidos por la situación mundial apareció uno del expresidente guatemalteco Jimmy Morales, recordando que debemos orar sin cesar. En medio de los esfuerzos científicos y políticos por detener el avance del virus, el elemento espiritual no deja de tener un papel fundamental para los líderes mundiales. Javier Bolaños para la Alianza Global de Noticias. Hermanos, ¿cuándo habíamos visto algo semejante?
por parte de los presidentes. ¿Está mal que lo hagan? Claro que no. Nosotros también oramos. Solamente que esto es algo que ha resultado de la crisis y solo confirma los efectos que causa una calamidad en la humanidad. Pero algunos han ido más lejos en sus manifestaciones religiosas, como lo ha hecho Emmanuel Macron, presidente de Francia. En un discurso dirigido a los obispos de Francia, en estos días de crisis, dijo lo siguiente, miren ustedes: desafiamos a los escépticos de ambos lados, y si estamos aquí es sin duda porque compartimos un sentimiento confuso de que el vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha deteriorado y que es importante para nosotros y para mí repararlo. Para hacerlo no hay otro medio que un diálogo en verdad. Este diálogo es indispensable. Y si tuviera que resumir mi punto de vista, diría que una iglesia que pretenda desinteresarse de los asuntos temporales no cumpliría su vocación. Y un presidente de la República que pretenda desinteresarse de la iglesia y de los católicos faltaría a su deber. Por supuesto que esas palabras han causado malestar en los franceses, que miran en su presidente una tendencia a querer romper la separación de la Iglesia y el Estado. Dice que él, voy para atrás, para él, dice, es muy importante reparar ese vínculo entre la Iglesia y el Estado que se ha deteriorado. Hermanos, ¿qué diría Napoleón Bonaparte, presidente de Francia, en los días de la Revolución Francesa? ¿Qué dirían los franceses de aquellos tiempos de la Edad Media? Mis hermanos, los que conocemos algo de historia, sabemos lo que los franceses le hicieron al papado cuando le propinaron la herida de muerte en 1798. La crisis hace que las personas cambien de paradigmas, de creencias, de olvidar el pasado y de actuar de una manera diferente. Y si a esto le agregamos el enfoque que pretende implementar el Papa en el mundo en este año en cuanto a la educación, cómo se ha propuesto que todos hagan un pacto con él en cuanto a la educación, pacto global de la educación, que se va a firmar en el Vaticano. Cuando miramos esas pretensiones, pues hermanos, cuando miramos el cambio en la gente manifestándose ahora más a ser religiosos, incluyendo los presidentes, cuando miramos presidentes como el de Francia, que se olvida de la historia y dispuesto a reparar los vínculos deteriorados entre la Iglesia y el Estado, uno cuando ve todo esto, hermanos, uno dice, el escenario está preparado para que el mundo acepte el nuevo orden mundial. Este pacto global de educación que Francisco quiere que hagan con él allá en el Vaticano, quiere que asistan a firmar ese pacto los grandes de la tierra, las grandes personalidades del mundo, porque él quiere implementar
un nuevo modelo de educación que esté a tono con la encíclica Laudato Si, que como ya sabemos tiene el elemento primordial promover el domingo como día de descanso. Dice para salvar el planeta, o nuestra casa común como él le llama. Hay un video que aunque dura 4 minutos y medio, es importante que lo veamos y que le pongamos atención. Ustedes dirán, ¿por qué tanta promoción a lo que el papado está haciendo? No estamos promoviendo lo que el papado está haciendo, sino que porque esa institución llamada papado va a tener en el tiempo final una confrontación con el pueblo verdadero de Dios. Por eso es que nosotros estamos pendientes de sus movimientos, estamos mirándole su accionar, porque sabemos que Él, hermanos, Él se va a mirar confrontado con la iglesia remanente de Apocalipsis 12, 17, la que guarda los mandamientos de Dios. Así que, ¿qué hay en el pacto global de educación? Miremos el video. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili
a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Interesante. Muchas cosas ha dicho Francisco allí. Quiere un pueblo universal. Él no menciona la palabra nuevo orden mundial, pero en muchas de las cosas que ha dicho está entretejido el nuevo orden mundial. Me llama la atención en todo este pacto global de educación que él quiere hacer, el hecho de que los padres que hoy por hoy tienen la libertad de elegir a dónde ponen a un hijo a estudiar, tienen la libertad de elegir si lo pone a estudiar en casa o en homeschool, como le dicen en inglés. Me llama la atención de que no aparece en esas palabras el que los padres sigan teniendo esas prerrogativas que ahora tienen. Los padres hoy por hoy, si ellos lo quieren, pueden ser los educadores primarios de sus hijos, colocándolos en un programa llamado homeschool o escuela en casa. Y no menciona él para nada si los padres tendrán esas prerrogativas. Necesitamos orar para que cuando ese pacto global de educación se firme, el Señor siga permitiendo a los padres que deseen hacerlo, libremente educar a sus hijos en casa, siendo ellos los maestros. Necesitamos orar, hermanos, para que eso se siga manteniendo. Pero conociendo la manera de actuar de los jesuitas, según esas palabras, todo apunta a que se le va a lavar el cerebro a los niños y a los jóvenes. Porque como él dice, quiere que los niños, los jóvenes, piensen de una manera abierta y que estén preparados para escuchar. Sí, porque los que ya estamos viejos no tenemos mente abierta ni estamos preparados para escucharle, porque no nos dejamos engañar. Dice que hay que preparar a los niños y a los jóvenes para crear un nuevo humanismo. Y si tomamos en cuenta, hermanos, que el humanismo propaga poner al ser humano como centro, ¿dónde queda la educación cristiana que nosotros hemos enseñado como adventistas? De que el centro de la educación cristiana es Jehová nuestro Dios. Y el libro de texto para conocerlo es la santa palabra de Dios. ¿Dónde queda ese principio? Si vamos a hacer de la educación un nuevo humanismo, es decir, todo centrado en el ser humano. Hermanos, yo veo desde ya en ese pacto de educación global la contrarreforma jesuita en el año 2020, haciendo alusión a aquella contrarreforma que los jesuitas implementaron para contrarrestar la obra de los reformadores Melanchthon y Lutero, que llevaban adelante en cuanto a la educación. La fecha del evento se cambió, pues miren el siguiente video.
Hace poco, el Vaticano decidió aplazar la celebración del Pacto Mundial para la Educación, donde se debatiría sobre los retos de la educación de los jóvenes, que estaba programado para el próximo 14 de mayo, debido a la incertidumbre causada por la epidemia del coronavirus COVID-19. Por medio de un comunicado de prensa, la Congregación para la Educación Católica, organizadora del Pacto Mundial para la Educación, informó que este evento se celebrará del 11 al 18 de octubre de 2020, mientras que la firma del pacto está prevista para el 15 de octubre. La celebración del Pacto Global para la Educación tiene como objetivo involucrar no solo a las instituciones escolares y académicas, sino también a las religiones, organismos internacionales y ONGs e instituciones académicas, económicas, políticas y culturales. Cabe indicar que este es el segundo evento promovido por el Papa Francisco que se aplaza por esta epidemia, después del anuncio de la cancelación y postergación del evento La Economía de Francisco. Como ustedes pueden ver, Él quiere un sistema mundial donde Él es el proponente, donde las cosas se van a hacer como Él se las proponga, y así nosotros miramos que quiere a las grandes eminencias del mundo para determinar el tipo de educación que se va a implementar de ahora en adelante. Mis hermanos, este año 2020 es el año de los pactos, pues para noviembre tiene programado el encuentro Economía de Francisco, en el cual también está convocando a los economistas del mundo para hacer el Pacto Global de Economía, siempre auspiciado por él. Estaba para marzo, lo ha pasado para noviembre, el de educación que era para mayo lo ha pasado para octubre, pero este es un año clave de los pactos en la educación y en la economía, auspiciados por Francisco, propuestos por Francisco. Hermanos, si todo esto nosotros lo unimos al ecumenismo que está propagando y al cual ya estamos acostumbrados a mirar como cantantes evangélicos y pastores han sido seducidos y están involucrados, uno, hermanos, no puede ver otra cosa que bien encaminado el plan de implementar el nuevo orden mundial. Con razón dijo él al periódico italiano La Stampa: sí, para mí el ecumenismo es una prioridad. Claro, porque él sabe que de esa manera logrará el objetivo que se propuso la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II en relación con el ecumenismo, el cual consiste en lograr que los cristianos profesen la misma fe, celebren la misma Eucaristía y que estén unidos bajo el mismo ministerio sacramental de la sucesión apostólica en sumisión al ministerio papal. Así dice el documento sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Y este ecumenismo, donde Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Dante Hebel y otros conocidos están involucrados, ya está dando frutos de conversión en algunos de ellos. Pues miren ustedes, el pastor Ulf Ekman, fundador de la iglesia pentecostal más influyente de la Suecia moderna y toda Escandinavia, anunció ante el asombro de unos 3,000 seguidores en plena asamblea dominical que él y su esposa Birgitta se convertirán al catolicismo porque nos dimos cuenta que nuestros prejuicios protestantes en muchos casos no tienen ninguna base. Así nosotros vemos, mis hermanos, que está el mundo preparado para aceptar el nuevo orden mundial. Y si a eso le agregamos
la propagación de la idolatría, como también está al mismo tiempo a pasos agigantados metiéndose por los medios de comunicación. Yo le comentaba a mi esposa, porque siempre acostumbramos a ver las noticias, esas noticias de las 5:30 de la tarde, aquí en Texas. Y yo le decía a mi esposa, porque siempre que termina el noticiero, ahí viene un programa llamado La Rosa de Guadalupe. Y yo le digo a mi esposa, ¿cuándo va a terminar ese programa? ¿Cuántos años llevamos aquí? Y siempre están que después del noticiero viene La Rosa de Guadalupe. Hermanos y hermanas, esto es una idolatría oficial a través de los medios de comunicación y miles de gentes están detrás de ello. Bueno, nosotros sabemos que en Portugal se va a celebrar en la próxima convención de la juventud mundial en torno a Francisco. Pero qué interesante que previo a ese evento ya se está promoviendo la película de la Virgen de Fátima que saldrá y que sin duda todo el mundo estará tras ella. Veamos el tráiler, por favor. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Tengo que ir. Le prometí a la señora que volvería. Y si tomamos en cuenta lo que decía Juan Pablo II en torno a la Virgen de Fátima, las predicciones que le hizo a esos niños, cómo ellos esperan que se cumplan en el planeta Tierra, uno puede ver, hermanos, que están encaminando al mundo a que estén detrás de María. Bueno, pero no podemos dejar de destacar también esto. Los estrechos nexos que tiene el Papa con la ONU, ya que ese organismo trabaja para implementar su Agenda 2030. Es más, en una conferencia de prensa que dio en uno de sus viajes dentro del avión, él dijo que es nuestro deber obedecer a las instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea. Pero ¿dónde encajan, hermanos? ¿Dónde encajan proféticamente todos estos desbordes de sentimientos hacia él, como el del presidente Macron y el del expresidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, aquí en los Estados Unidos, quien derramaba hasta lágrimas al escucharle hablar? Y el de otras personalidades de la clase social alta como baja. ¿Dónde encaja todo esto en el cumplimiento profético? Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y dice la palabra: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como hemos presentado en otros estudios anteriores, esta bestia es un símbolo del papado.
Y nosotros miramos acá que en pos de ella toda la tierra se ha maravillado. ¿Después de cuándo? Después de que la herida de muerte fue sanada. ¿Cómo fue que recibió la herida de muerte y cuándo fue que sanó? Veamos el versículo 10. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Noten, aquí menciona que él fue llevado cautivo y se utilizó la espada. De esa manera recibió la herida de muerte. Pero vean el verso 14, porque es reiterado aquí nuevamente. Dice acá, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que la herida fue infligida por una espada, símbolo del poder militar ejercido por el general Berthier, quien obedeciendo órdenes de Francia, capturó al Papa Pío VI el 15 de febrero de 1798, informándole al pueblo romano que el Papa nunca jamás debía ejercer función alguna, y fue llevado prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Pero el 11 de febrero de 1929, nosotros sabemos por la historia que Benito Mussolini, en representación del gobierno de Italia, firmó el Tratado de Letrán con representantes del Vaticano, en el cual le devolvía la soberanía al papado, hecho que ha sido interpretado como la sanación de la herida que le había proporcionado Francia. Dicen los historiadores que la mañana después de haberse firmado el Tratado de Letrán, el Pacto de Letrán, el Papa de aquel entonces apareció en el balcón de la iglesia de San Pedro y miles de católicos dirigidos por los sacerdotes exclamaron otra vez: ¡viva el Papa Rey! Y desde entonces, hermanos, ha estado escalando en popularidad al punto que hoy multitudes lo aclaman, multitudes van en pos de él. Pero los versículos 4 y 8 dicen lo siguiente. Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 8 ahora. Y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Nosotros vemos acá, hermanos, que finalmente la bestia, el papado, se constituye en la única religión mundial, donde él es objeto de adoración. Mis hermanos y hermanas, ¿cuántos dice aquí que lo adoraron? Todos los moradores de la tierra. Me gusta que esta Biblia dice: y le adorarán todos los moradores de la tierra. Porque si bien es cierto, le ha adorado muchísima gente del planeta Tierra, no todos le han adorado. Pero dice acá que todos los que están en el planeta Tierra y que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, todos, dice,
le van a adorar. Cuando esto suceda, mis hermanos, es que se habrá establecido en definitiva el nuevo orden mundial con una sola religión, un solo gobierno, una sola ideología y una sola moneda. Pero para que el papado consiga que todos los moradores de la tierra lo adoren, dependerá mucho del papel que juegue los Estados Unidos en el establecimiento del nuevo orden mundial. ¿Cuál será ese papel? Veamos los versículos 11 al 15 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y hace señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo en la tierra, a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Aquí nosotros vemos una religión obligatoria. Aquí nosotros miramos una adoración obligatoria implementada por esta segunda bestia, la bestia que surge de la tierra. Hermanos, ¿cuál es esta bestia? No es otro que los Estados Unidos de América. ¿Y por qué lo decimos? Porque así le fue revelado a la mensajera del Señor, Elena White. Se los pongo acá. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 986, dice, aquí, de lo que acabamos de leer, hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representa bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus 2 principios fundamentales, republicanismo y protestantismo. Conflicto de los siglos ahora, página 493 a la 494. Pregunta, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, hermanos, el papado necesita de los Estados Unidos para implementar el nuevo orden mundial. Todo lo tiene bien encaminado. Si fuera por él, podríamos decir que como resultado de esta crisis pandémica, lo tiene todo servido en bandeja de plata. Pero él depende, primero, de que Dios se lo permita, utilizando a los Estados Unidos para que, en definitivamente, concrete dicho nuevo orden mundial. Hermanos, pero los Estados Unidos, un país al cual nosotros respetamos y apreciamos y estamos tan agradecidos porque nos ha abierto las puertas acá. Mis hermanos, ¿cómo es posible
que la profecía lo presente de esta manera y que tengamos nosotros que decir que el país, apreciado y querido por muchos, que le ha dado tanta oportunidad a muchos de salir adelante, tenga que ser esta bestia que tiene la característica que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. El don profético dice, en el conflicto de los siglos, página 495 y 496, que los cuernos de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Y es cierto, cuernos como de cordero, pero voz como de dragón. Hay una contradicción acá. Dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. En otras palabras, Estados Unidos va a hablar como dragón a través de las leyes que implemente por medio del Congreso y el Senado. Por esos actos, dice, la nación de los Estados Unidos desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Sí, porque era como un cordero, dos cuernos, republicanismo y protestantismo, separados el uno del otro, y que se promovería en esta nación. Pero dice que desmentirá dichos principios pacíficos. La predicción dice de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, la bestia que salió del agua, la bestia del mar, que no es otra que el papado. Dice, toda la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. O sea, los Estados Unidos será una potencia opresora, perseguidora, coartadora de las libertades religiosas. Y la declaración dice de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud, dice, sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución, que hoy por hoy separa a la Iglesia y el Estado y promueve la libertad religiosa. Dice que los fundadores de esta nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados que son la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo, dice, en flagrante violación de esta garantía de la libertad de la nación, es como se va a poder imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos, semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva,
y que habla como un dragón. Cuando uno lee estas cosas reveladas a la mensajera del Señor Elena White en relación con los Estados Unidos, alguien que no cree en el don profético dado a la sierva del Señor Ellen White, diría que son ideas descabelladas estas, la verdad, de nosotros los adventistas, porque somos los únicos que tenemos esta interpretación de lo que va a suceder con esta nación americana. ¿Cómo en calidad de bestia hará todo esto para beneficiar a la primera bestia, a la bestia que sale del mar, a la del papado? Cualquiera que esté escuchándome de otro credo religioso dirá, ustedes están locos. Conforme el tiempo ha ido avanzando, desde cuando a la sierva del Señor le fueron reveladas estas cosas, nos ha ido dando la razón a algunos acontecimientos, a algunos eventos que se han dado con esta nación. Que desde cuando entabló relaciones diplomáticas con el Vaticano, ha venido realmente un incremento en esa relación, al punto que lo vimos hace unos años, por primera vez, al papado, ahí en el Congreso de los Estados Unidos, dirigiendo un mensaje a toda la clase política y a la nación. ¿Qué les parece? Oh, en tiempos pasados eso nunca se hubiera permitido. Pero, ¿cómo nos dice esto? Que los tiempos han cambiado y que mucho de lo que la sierva del Señor Ellen White dice se va cumpliendo. Falta porque se cumpla esto cuando entable leyes, cuando emita leyes en contra de la libertad religiosa. Dice que hará una imagen de la bestia. ¿Cómo es que va a suceder esto? Vamos a mirarlo. ¿Cómo le fue revelado a la mensajera del Señor Ellen White? Conflicto de los Siglos, página 496. ¿Pero qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Pregunta ella. La imagen, dice, es hecha por la bestia de 2 cuernos. Y es una imagen de la primera bestia, o sea, la del papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Y el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Pues para que los Estados Unidos, dice, formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. En otras palabras, el protestantismo se unirá con el poder civil y el catolicismo, que ya está bastante introducido en esta nación protestante, porque ya no protesta. Hermanos, esta sierva del Señor dice, se unirán con el poder civil, se unirán con el Estado, harán uso del Estado, y cuando hagan eso, habrán formado la imagen de la primera bestia. Sigue diciendo la sierva del Señor, en Conflicto de los Siglos, página 502 a la 503 ahora, que entonces se va a imponer lo que tanto hemos dicho muchas veces aquí por este canal de televisión y radio, la ley dominical. Dice, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Nosotros hemos leído acá en la Biblia que toda la tierra adora a la bestia. La sierva del Señor dice que la manera de adorarla
es a través de la observancia del domingo. Dice, los que comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Es decir, el poder papal. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Cuando se implemente, hermanos, por ley, que el domingo es el día del Señor y que todos deben guardarlo, todos los que acepten dicha ley estarán adorando a la bestia y a su imagen. Dice, pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Por eso, hermanos, Dios ha permitido que a través de estos canales de televisión, a usted que está mirándonos ahí en Houston, en San Antonio, en Austin y en Dallas y sus alrededores, usted que todavía guarda el domingo y cree que el domingo es el día que se debe guardar, Dios ha permitido que escuche este mensaje para que usted no vaya a recibir la marca de la bestia cuando esto sea impuesto por ley. Hoy por hoy usted lo hace con mucha sinceridad y Dios le acepta lo que hace con sinceridad. Pero cuando esto sea impuesto por ley, si usted lo sigue haciendo, habrá recibido la marca de la bestia. Pero Dios ahorita, a través de estos medios de comunicación, se lo hace ver a usted, para que usted desde ya elija guardar el sábado, que es la marca de Dios. Si la bestia tiene su marca, que es el domingo, Dios tiene su marca, que es el sábado. Si la bestia marca a los suyos con el domingo, Dios guarda a los suyos con el sábado. Ambos ponen esa marca en la frente. Pero ojalá que usted, amable televidente, amable radioyente, usted que quiera hacer las cosas bien delante de Dios, usted que es sincero de corazón, ojalá que usted elija que Dios le marque en su frente con el sello del Dios vivo, el cual es el Santo Sábado. Sigue diciendo aquí el don profético, cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Será una decisión que todos en el mundo tomarán. O la marca de la bestia
o la marca de Dios. Dios se ha provisto de un pueblo, como es el pueblo remanente adventista del séptimo día, que proclama esta verdad y da esta advertencia para que muchos abran sus ojos y puedan salir del engaño en el cual están. Y así no reciban la marca de la bestia. Porque los que reciban la marca de la bestia, está escrito que las plagas caerán sobre ellos. Sigue diciendo el don profético. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 987. Ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Ya están en marcha, note usted, preparativos y hay movimientos en acción. Tras bambalinas, tras crisis como estas, hay movimientos en acción para llegar a ese momento. El Señor me ha mostrado, dice la sierva del Señor Elena White, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se va a decidir el destino de cada uno. Y sí, porque hoy por hoy guardamos el sábado con libertad religiosa. No tenemos presión de ninguna autoridad humana para no hacerlo. Pero cuando se imponga el domingo como día de reposo, allí, hermanos, allí la presión vendrá. Ya nosotros hemos leído, y no voy a leer ahora porque puedo hacer un tema de eso en otra ocasión, de que vendrá un boicot económico. No se podrá comprar ni vender a menos que se tenga la marca de la bestia. Por eso dice, la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio del cual se va a decidir el destino de cada uno. Sigue diciendo, Conflicto de los Siglos, página 498, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Allí es donde quiero, hermano adventista, que usted sea de verdad un disidente. Allí es donde nosotros de verdad, hermanos, vamos a ser disidentes. Hoy por hoy nos dicen disidentes, pero no le hagamos caso a eso. La verdadera disidencia va a ser allí, cuando se imponga esa ley y usted disienta. Por eso se llama disidente, porque disiente, está en desacuerdo con eso. Usted se pone del lado de Dios. Note que la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Cuándo? Cuando las iglesias evangélicas de aquí de los Estados Unidos se unan con el Estado, se unan, dicen, puntos comunes de doctrina e influyan sobre el Estado para imponer decretos que vayan en contra de la ley de Dios, y todo haciéndole el favor a la primera bestia. Dice el don profético, la iglesia romana emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Conflicto de los Siglos, página 553. Usted lo ha mirado con todo lo que le puse al principio. Las estratagemas que hay detrás del Pacto Global de Educación, las estratagemas que hay detrás del Pacto Global de Economía, las estratagemas que hay detrás del cambio climático, la Agenda 2030,
las estratagemas que hay detrás de querer traer a todo el mundo en derredor de él, tanto político como religioso, para hacer pactos con él en áreas tan importantes como son la economía, la educación y el control de la sociedad y de todo lo demás que involucra la Agenda 2030. Hermanos y hermanas, el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Solo necesita que Dios le permita a los Estados Unidos para que haga todo lo que tiene que hacer y el nuevo orden mundial se implementaría. Nosotros vemos de que se ordena, se obliga que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Hermanos, aquí nosotros vemos una adoración falsa, una adoración que no es para Dios, sino que es una adoración para el papado. Y los Estados Unidos ejerciendo el poder para que lo haga. Interesante que dice que hace que todos los moradores de la tierra, o sea, Estados Unidos tendrá un poder global también. No solo lo impondrá para la nación americana, sino que esto también lo impondrá hacia afuera. Nosotros vemos el poder global que ella tiene, pero dice que lo va a ejercer. Y así, hermanos, vemos que va a obligar y hasta dar muerte a aquellos que no adoren a la bestia. Habrá decreto de muerte en contra de aquellos que no adoren a la bestia. Para ese entonces, cuando movido por el dragón, el papado actúe con la ayuda de los Estados Unidos, solo dos cosas, hermanos, nos van a mantener fieles a nosotros. Y la primera está en el versículo 8 de aquí de Apocalipsis 13. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Hermanos y hermanas, lo único que nos va a mantener fieles en esa prueba cuando llegue es de que nuestros nombres todavía estén escritos ¿a dónde? En el libro de la vida del Cordero. No en el libro de ninguna iglesia. Eso es membresía nada más. Sino en el libro de la vida del Cordero. Solo los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero no van a adorar a la bestia. Así que, hermano y hermana, este es un buen momento para meditar. ¿Dónde tengo mi nombre escrito? ¿Lo tengo en los libros de una iglesia o lo tengo en el libro de la vida del Cordero? Dice la sierva del Señor Elena White que hay muchos que tienen sus nombres registrados en los libros de la iglesia, pero que no los tienen registrados en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque siguen siempre en el pecado, porque siguen siempre haciendo lo malo delante de Dios, porque siguen siempre con esa doble vida, porque siguen siempre transgrediendo los mandamientos de Dios. Solo tienen sus nombres registrados en el libro de una iglesia. Hoy es un buen momento, hermanos, para hacer una decisión y buscar con todo el corazón de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo se puede escribir ese nombre allí? Entregándonos a Dios con todo el corazón, sirviéndole, amándole, guardando sus mandamientos, apartándonos de esa vida hipócrita, esa vida mundana, apartándonos de esas transgresiones a la santa ley de Dios. Oh, mis hermanos, haciendo un compromiso genuino, sincero con el Señor,
Hoy si lo hacemos, nuestros nombres son registrados en el libro de la vida del Cordero. Hermano, hermana, si le has fallado a Dios, si has andado mal con el Señor, si has andado dándole la espalda a Dios, si has andado pisoteando la santa ley de Dios, si has andado, hermana, con el mundo metido en tu vida, a través de la música, a través de las pinturas, a través de la forma de vestirte, a través de la forma de adornarte, si has andado transgrediendo el sábado, hermano, hermana, hoy es un buen momento para que tú medites. Esto tiene que cambiar. De lo contrario, terminaré adorando a la bestia y a su imagen, porque no estará mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Oh, mi hermano, hermana, este es un buen momento para que hagas la decisión y te rindas a Jesús y que tu nombre se registre en el libro de la vida del Cordero. Mira, si necesitas todavía volverte a bautizar para renovar tu pacto, hazlo, hermano, hermana. De verdad, haz un compromiso serio con el Señor. Pregúntate, ¿dónde está mi nombre en este momento? Porque solo si mi nombre está en el libro de la vida del Cordero, yo no voy a adorar a esa bestia. De lo contrario, dice que todos los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, adorarán a la bestia y a su imagen. ¿Te puedes imaginar el riesgo en el que está, mi hermano, hermana? Y la otra cosa que nos va a mantener fieles al Señor cuando venga esta crisis es lo que dice el verso 10 de aquí de Apocalipsis 13. El que lleve en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto último, hermanos, la perseverancia en la fe. Porque la palabra paciencia en el original griego tiene la connotación de perseverar, de resistir, pero en la fe. Noten que los que tengan esa perseverancia y fe, hermanos, son los que van a permanecer fieles. Cuán importante es que nosotros, hermanos, perseveremos en la fe, desde hoy en adelante. Y cuando se ponga el decreto de la ley dominical y se obligue a adorar a la bestia, hermanos, que nosotros entonces perseveremos en la fe. La palabra paciencia en el original griego es resistir, es perseverar, es aguantar. Aguantar en la fe, en la lealtad, en la fidelidad. Hermanos, si así lo hacemos, alcanzaremos la victoria sobre la bestia y su imagen. He reiterado esto en Apocalipsis 14, versículo 12. Miren ustedes. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿En qué consiste la resistencia? ¿En qué consiste el aguante? ¿En qué consiste la perseverancia? En guardar los mandamientos de Dios y mantener la lealtad, la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Esto es, hermanos, lo que nos va a nosotros a permitir, a decir no a la marca de la bestia y sí al sello de Dios. Esto es lo que nos va a nosotros, hermanos, a permitir ponernos del lado de la verdad. Cuán importante es, mis hermanos, que hoy, como somos fieles, sin presión, lo seamos cuando llegue la presión.
cuán importante es que hagamos nosotros un pacto con el Señor de resistir en el día malo, de aguantar y de perseverar en la fe del tercer ángel. Porque si ustedes miran el versículo que hemos leído, está en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Los que perseveren en la fe del tercer ángel, guardando los mandamientos de Dios, son presentados aquí como personas que resisten, que perseveran. Santiago, para estas personas que hacen esto, también tiene unas palabras hermosas. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén, hermanos. Los que perseveremos, los que resistamos, los que soportemos, los que tengamos la paciencia de los santos, hermanos y hermanas, aquí se nos promete que recibiremos la corona de la vida. Habrá recompensa al final. El perseverar, el resistir, el aguantar en la prueba difícil, siendo fieles al Señor, hermanos, tendrá recompensa. Dice, recibiremos la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Por eso Jesús, con cuánta razón, dijo en Mateo 24:13 lo siguiente. Mateo 24, versículo 13, dijo el Señor: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mas el que resista hasta el fin. No está claro si es hasta el fin de la resistencia o hasta el fin del tiempo. Ambas cosas son viables de interpretar, pero claramente dice el Señor que la perseverancia, la resistencia hasta el fin, hermanos, nos va a dar la salvación. De manera, hermanos y hermanas, que ante la pregunta de si el mundo estará preparado para aceptar el nuevo orden mundial después del coronavirus, ante esa pregunta queda, hermanos, la posibilidad de que sí, pero dependiendo de Dios, si le deja a los Estados Unidos que pronto haga esta parte. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero de una cosa sí sabemos, que si elegimos ser fieles cuando llegue, recibiremos la corona de la vida. Si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Hermano, hermana, he tenido en estos días 2 testimonios. Me llamó un hermano un día diciéndome que si le podía dar un consejo, porque le dijeron: mira, estamos en crisis, estamos en una situación apremiante y necesitamos que vengas a trabajar este sábado. Pastor, ¿qué hago? Un hermano de México. Y le digo: hermano, si en esta prueba que le están poniendo usted demuestra que es fiel, Dios se va a manifestar. No vaya, no se presente. Pero es que me han amenazado que me van a quitar el trabajo. No vaya, hermano. Déjele a Dios que pelee por usted ese pleito. Hermanos, no le fue fácil al hermano, pero perseveró en la fe y no fue. El lunes me estaba escribiendo: pastor, ¿qué cree? Me presenté al trabajo y me dieron la bienvenida y estoy trabajando normal como antes. Gloria a Dios, hermano, le digo. En esta prueba usted ha sido fiel y en la que vendrá, si se mantiene de la misma manera, usted, Dios lo va a recompensar.
Pero aquí, en estos días de pandemia, en estos días de crisis, un hermano nuestro, adventista, no de la Iglesia de Advenimiento como miembro, pero un hermano, me dice: pastor, dame un consejo. Me han presionado y me han dicho que tengo que presentarme este sábado a trabajar. Llevo 4 años allí trabajando y me han respetado el sábado. Y yo les dije: oigan, pero ustedes saben, yo soy adventista del séptimo día, guardo el sábado, yo no puedo venir a trabajar. Si ustedes quieren, vengo el domingo. Y miren lo que le dijeron: no, porque el domingo es Easter. Y no vamos a trabajar porque es día de Easter, día de Pascua. ¡Ah, qué interesante! Ellos sí querían respetar su domingo porque es de Pascua, pero los adventistas no le querían respetar su sábado, que es del Señor. Y mira, pastor, dice, me presionan y me dicen que es mandatorio, que tengo que ir a trabajar. ¿Qué me aconsejas? Y le digo: hermano, no vaya. Manténgase fiel a Dios. Déjele al Señor que pelee su pleito. Déjele a Dios los resultados y usted no vaya. Hermanos, no fue. Y el domingo me escribe y me dice: ¿qué crees? El patrón me ha escrito y me dice: vente a trabajar hoy porque te necesitamos. Lo había amenazado con que si no se presentaba el sábado le quitaría el trabajo. Pero él no se presentó. Y Dios peleó por él. Y el domingo, ahí estaba, trabajando, y por la gracia de Dios, el trabajo todavía lo tiene. Y así, mis hermanos, ha habido en estos días de crisis personas que han tratado de imponer su voluntad contra la voluntad de Dios. Pero con estos testimonios, yo te digo, hermano, que cuando elegimos hacer la voluntad de Dios, Dios peleará por nosotros. Dios se encargará. Y si nos quitaran un trabajo por ser leales al Señor en su día santo, ten la seguridad que Dios no te va a desamparar. Y Dios tendrá una salida para ti. Hay que resistir en medio de la prueba. Hay que ser fieles en medio de la prueba. El que perseverare hasta el fin, el que resistiere hasta el fin, dijo Cristo, ese será salvo. Creámosle a Jesús. De manera, mis hermanos, que cuando este papado, no sabemos si será en este personaje o en otro, pero movido por el dragón, ejerza persecución contra los cristianos. Oh, mis hermanos, no nos olvidemos de estas cosas últimas que estoy diciendo, de cómo debemos actuar. Pero para cerrar este mensaje, quisiera invitarles a que leamos el libro de Jeremías, el capítulo número 20 y el verso 11. Jeremías, capítulo 20, verso 11. Guárdate este texto como una joya. Guarda este texto en tu corazón. Subráyalo si quieres y manténlo contigo para los momentos más duros que vendrán. Dice así, Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Que Jehová esté contigo desde ya, como poderoso gigante. Que hagas de Jehová tu poderoso gigante. Y ya sea que impongan el nuevo orden mundial, pronto o en un tiempo más lejano, hermano, hermana, solo sé y tenlo claro, que si tienes a Jehová como tu poderoso gigante, Él te va a defender. Y si como poderoso gigante permitiera que por ser leal y fiel murieras, morirás en paz, morirás con gozo, porque morirás por amor a tu Señor. Hagamos todo de Jehová nuestro poderoso gigante. Que Dios les bendiga.
tempestad, perfecta calma ya tendré, y mi alma al fin descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Entonaré el feliz canción de alabanzas al Señor, y en su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanzas al Señor. Amén. Y así con ese himno tan hermoso, pues coloquemos, hermanos, el pensamiento en la grande bendición que tendremos cuando moraremos en ese lugar tan bello como es la Nueva Jerusalén, la patria celestial, donde no habrá más tribulación, donde no habrá ningún llanto, donde no habrá enfermedades, donde todo será paz y felicidad. Mantengámonos del lado del Señor, mantengámonos leales a Él y a sus mandamientos para que entremos por las puertas eternas y disfrutemos de ese lugar tan bello. Vamos a orar, vamos a pedírselo a Dios en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque anticipadamente en las profecías bíblicas nos muestras quiénes serán los protagonistas del nuevo orden mundial. ¿Cuándo se implementará? Nos has mostrado, Señor, ahora cómo va a ser eso una prueba para nosotros. Hoy te pedimos que desde ya hagamos la decisión de mantenernos leales a ti, de hoy más que nunca ser fieles a ti y a tus santos mandamientos, y que ante cualquier presión que nos ponga el hombre, Señor, nos mantengamos del lado de la verdad y leales a ti y a tu santa ley. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, rogamos, Señor, que nuestro nombre hoy lo registres en el libro de la vida del Cordero y que no sea borrado, Señor, que se mantenga allí en la medida en que nosotros también querramos que se mantenga allí. Ayúdanos a vivir haciendo tu voluntad, haciendo lo recto delante de tus ojos, a respetar tus mandamientos siempre. Sé para nosotros, oh Señor, nuestro poderoso gigante, para que nos defiendas del enemigo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.